El ejército sigue buscando a El Guano. Las Fuerzas Armadas nunca habían estado tan cerca de Aureliano Guzmán Loera, hermano de Joaquín El Chapo Guzmán, quien recientemente logró escabullirse de un operativo. Pero voy por partes. Pese a que logró huir en un operativo realizado el pasado lunes 8 de julio, el gobierno federal mantiene el objetivo de detener a Aureliano Guzmán Loera, conocido como El Guano y hermano de Joaquín El Chapo Guzmán, señalado de ser uno de los líderes del cártel de Sinaloa. En estos momentos, la DEA ofrece una recompensa de $5 millones por información que conduzca a su captura. Desde el año 2016, El Guano es uno de los objetivos prioritarios tanto para las autoridades de Estados Unidos como de México, y desde entonces suma ya varios escapes de operativos. El más reciente fue el del pasado lunes 8 de julio, cuando las Fuerzas Armadas hicieron un operativo en la comunidad de El Durazno, municipio de Tamazula, en el estado de Durango, operativo que incluyó también la sierra de Badiraguato, Sinaloa. Sin embargo, su primera huida data del año 2016, cuando las autoridades aseguraron que participó en el rescate de Julio Óscar Ortiz Vega. El Kevin, como era conocido Julio Óscar, fue detenido por las autoridades y rescatado por gente a cargo de El Guano. En esa ocasión, cuando el ejército escoltaba al capturado hacia un hospital, la gente de El Guano emboscó a los militares y consumó el rescate. También 5 soldados fueron asesinados, y desde entonces El Guano se convirtió en un objetivo clave para las autoridades mexicanas. Otro encuentro entre autoridades con El Guano ocurrió apenas en febrero del año pasado, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina realizaron un operativo conjunto en los límites de El Durazno y la sierra de Tamazula, Durango. Pese a la planificación y los esfuerzos de las autoridades para capturarlo, Aureliano Guzmán logró escapar antes de que las fuerzas de seguridad llegaran al lugar. Y pasaron solo 6 meses más para que en agosto, también del 2023, las autoridades realizaran otro intento de captura que, por cierto, resultó fallido. Sin embargo, en aquella ocasión los soldados montaron un operativo que tardó al menos 72 horas tan solo en la localidad de El Durazno. Sí. El Guano fue visto por última vez en diciembre del 2023 durante un funeral, el funeral de su madre, Consuelo Loera Pérez. Según el medio Río 12, las autoridades no tienen evidencia concluyente de su asistencia al funeral, aunque se presume que estuvo presente. Finalmente, la última vez que las autoridades estuvieron cerca del hermano de El Chapo Guzmán fue el pasado lunes 8 de julio. El último encuentro lo tuvieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en la sierra de Badiraguato. Antes de que se supiera contra quién estaba dirigido el operativo, los primeros reportes señalaban que todo inició en la comunidad de San José del Llano. Sin embargo, el enfrentamiento se extendió a otras áreas cercanas como El Durazno en Durango y Los Frailes en Chihuahua, regiones conocidas por ser influencias delictivas de El Guano. Esta región forma parte del llamado Triángulo Dorado, que es una zona serrana de difícil acceso y que ha sido cuna de varios capos del narcotráfico. Los informes extraoficiales indican que el enfrentamiento comenzó alrededor de las 11 de la mañana del lunes y se extendió por varias horas, en donde hubo un fuerte despliegue militar que incluyó apoyo aéreo. A través de redes sociales, vecinos de la zona reportaron las muertes de 2 civiles. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por ninguna autoridad. Lo cierto es que tras los primeros reportes llegó la confirmación del hecho, así como de la detención de uno de los principales encargados de la seguridad del capo. Finalmente, horas más tarde, se supo que el operativo tenía como objetivo la captura de Aureliano Guzmán. Sin embargo, comenzó a correr otro rumor, que entre los abatidos por el ejército estaba el hijo del Guano. Los rumores señalaban que el abatido fue identificado con el apodo de El Gringo, de quien se dijo que era el hijo del Guano. El único hijo conocido del Guano, en realidad, es Aureliano Guzmán Araujo, también conocido como El Guanito o El Pelón. En diciembre del 2021, Aureliano Guzmán Araujo fue implicado en un incidente violento en el bar Casanova en Culiacán, Sinaloa, cuando un video de seguridad lo mostró disparando dentro del establecimiento y apuntando a un hombre a la cabeza, lo cual provocó pánico entre los asistentes.
Este incidente cobró notoriedad cuando se reveló que policías estatales y municipales interceptaron a los sospechosos. Sin embargo, los dejaron ir. Esto quedó en evidencia en grabaciones que mostraron a los agentes interactuando con los atacantes, pero sin arrestarlos. Cristóbal Castañeda Camarillo, entonces secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, confirmó la omisión de los efectivos y criticó la falta de apoyo de la policía municipal en la persecución. Bueno, pues es sobre el guanito de quien se rumoró que fue abatido el pasado 8 de julio. Sin embargo, al momento en que hago este video, no solo no se ha confirmado la identidad, sino que de manera oficial las autoridades no han reconocido ni un solo abatido en el operativo, a pesar de imágenes que han circulado sobre este enfrentamiento, imágenes como esta. De manera oficial, las autoridades tampoco han reconocido que el operativo tenía como objetivo detener a El Guano. Solo han informado que durante esta incursión fue detenido Luis N., alias el R8, señalado como jefe de sicarios y generador de violencia al servicio de El Guano. Según la Secretaría de la Defensa Nacional, el R8 fue detenido junto a otras personas identificadas como Ezequiel, Isauro y José. Los 4 detenidos formaban parte del primer círculo de seguridad de El Guano y estaban relacionados con múltiples ejecuciones, incluyendo la de miembros del propio cártel de Sinaloa. Además, el R8 está siendo acusado de adquirir armas y equipo táctico para la célula de El Guano. En el momento de la detención fueron asegurados chalecos antibalas con las siglas GDG, que hacen alusión a gente de El Guano, así como armas de uso exclusivo del ejército. Sin embargo, sigue siendo tema pendiente el reporte oficial del enfrentamiento previo, si hubo abatidos, así como sus identidades. Lo que estás viendo en pantalla son imágenes tomadas desde un helicóptero de la comunidad de El Durazno, donde fue concretada la detención de el R8. Esta es una localidad de 1,195 habitantes y se trata del segundo pueblo más poblado del municipio. Destaca tanto por su geografía montañosa como por su comunidad dinámica. Al momento en que hago este video, la presencia del ejército en la región continúa, así como las labores de búsqueda, luego de más de 1 año y medio de incursiones fallidas para dar con el paradero de El Guano. Las miradas están en torno al actuar de las autoridades en contra de El Guano, debido a que este también protagoniza una rivalidad con los Chapitos, desde donde operan los hijos de su hermano. Sin embargo, la rivalidad es un tema del que te platiqué ampliamente en el video anterior. Te dejo un enlace en los comentarios de esta transmisión. Por ahora, solo resta esperar la versión del gobierno federal sobre el operativo, así como dar seguimiento a los movimientos del ejército que hasta hace un par de días estaba cerca de capturar al hermano de El Chapo Guzmán.